Buenas a todos, seguimos con nuestra serie de historia del electromagnetismo y en el día de hoy vamos a hablar sobre Hertha Ayrton, que seguramente no suene tanto como Faraday, Maxwell, Tesla u otros, pero su trabajo fue decisivo en un campo muy concreto de la electricidad que es el de las lámparas de arco eléctrico. Este sistema de iluminación, el de las lámparas de arco, es el que dominaba las calles y los espacios públicos antes de la llegada de la bombilla incandescente de Edison y de Swan. Hertha nació en 1854 en Inglaterra, en Portsmouth, en el condado de Hampshire. Veis ahí la localización, como siempre, os lo dejo en un pequeño mapita. Y su familia era bastante humilde, fue hija de inmigrantes judío-polacos, y como punto curioso tenéis que saber que su nombre de nacimiento en realidad era Phoebe Sarah Marks. Phoebe, lo voy a escribir por aquí. Phoebe se escribe de esta forma, que se pronuncia Phoebe, pero se escribe así, como en la serie de Friends esa, creo que había una Phoebe. Vale, bueno, dejo aquí el nombre, por si tenéis curiosidad, lo podéis buscar en internet. Bien, pues ese fue su nombre de nacimiento, pero más adelante adoptaría el nombre de Hertha, inspirándose en un poema de Swinburne, que lo voy a poner también por aquí el nombre, por si lo queréis buscar igualmente, que denunciaba la opresión de las mujeres. Era una mujer bastante feminista. Fue una mujer bastante adelantada a la época porque, porque entonces muchas universidades incluso pues no permitían a las mujeres obtener grados formales en ciencias. Y sin embargo, pues Hertha no solamente estudió, sino que se dedicó a la ingeniería con bastante éxito. Ya que estamos con las curiosidades, Swinburne, este fue uno de los poetas más polémicos del siglo XIX porque hablaba abiertamente de temas como el erotismo, la rebelión contra la religión, el paganismo y la libertad sexual. Digamos que era un poeta muy reivindicativo. Bueno, volviendo a Hertha. Sabemos ya que desde muy pequeña demostró una gran curiosidad intelectual y mucha habilidad con los mecanismos. Entonces, gracias al apoyo de su tía, pudo estudiar y formarse más de lo que se esperaba para una niña de su origen. Su tía era Marian Hartog, lo voy a poner por aquí también, porque lo mismo os viene bien si lo queréis buscar en internet, algo más de información. Marian Hartog. Y esta era una mujer que dirigía un internado para chicas judías en Londres. Y Hertha pues, fue a ese internado cuando tenía 9 años. Y precisamente allí pues, pudo recibir una formación que era bastante avanzada para la época en matemáticas, en literatura y en ciencias básicas. Luego más adelante se casó con William Ayrton, que este era profesor de física e ingeniería eléctrica en el City and Guild Technical College de Londres y de ahí pues cogió Hertha el apellido de Ayrton. O sea, lo vamos a poner por aquí ya que estamos haciendo un pequeño esquemilla. El marido sería William Ayrton. Creo que se pronuncia así, Ayrton, pero no estoy absolutamente seguro. Si está mal y alguien sabe cómo se dice correctamente, pues que me corrija, por favor. Bien, pues resulta que su matrimonio con William no la frenó, sino que el marido la apoyó bastante. Y entonces juntos lograron crear un ambiente de trabajo lleno de experimentos, de aparatos y de discusiones científicas. Y podríamos decir que su casa era una especie de mitad hogar, mitad laboratorio. Y ahora vamos a centrarnos precisamente en lo que es su contribución más conocida y la que a nosotros más nos interesa, que es el arco eléctrico. Imaginaos ahora una calle del siglo XIX que ya no estaba iluminada por farolas de gas, sino por una potente y deslumbrante luz blanca. Esa luz se producía a partir de dos electrodos de carbón, entre los que saltaba una corriente eléctrica, generando el arco luminoso. Ya habíamos hablado bastante de la lámpara de arco eléctrico en algún vídeo, ¿verdad? Pues lo podéis ver y repasarlo. Bien, la cosa es que este era el sistema de iluminación más eficiente de la época, pero tenía un problema muy grande.
y este era que el arco era inestable, estaba siempre parpadeando, y luego también tenía otros problemas como que hacía ruido y resultaba poco fiable. Así que Hertha lo que hizo fue analizar cómo se comportaban los electrodos de carbón y vio cómo se erosionaban, cómo se formaban pequeños cráteres en su superficie y cómo el oxígeno del aire afectaba al arco. Y descubrió así que el parpadeo y las oscilaciones pues no eran cosas aleatorias, sino que eran el resultado de causas físicas muy concretas. En concreto, variaciones en la resistencia eléctrica, formación de gases alrededor del arco y la geometría de los electrodos. Así que se puso a trabajar en esto y pues todos sus proyectos culminaron en una serie de artículos que fueron publicados a mediados de la década de 1890, pero aunque los artículos eran suyos, la cosa es que no le permitieron que los presentara personalmente en la Royal Society porque era mujer. Eran otros tiempos. Y entonces lo que tuvo que hacer fue recurrir a otros colegas suyos, varones, para que los pudieran leer en su nombre. Aún así, los artículos causaron un gran impacto porque daban explicaciones bastante claras de los problemas prácticos de la lámpara de arco. Y hasta entonces esos problemas no se entendían bien. Y finalmente, en 1902, publicó un libro titulado The Electric Arc, que este se convirtió en una referencia obligatoria para ingenieros eléctricos, porque pues tenía ahí un montón de aportaciones que mejoraban el diseño de las lámparas y así lograba pues sistemas más estables y seguros. Luego, además de estudiar el arco eléctrico, Hertha Ayrton también estudió otros fenómenos del electromagnetismo, sobre todo aplicado a fluidos, pero no vamos a entrar en ellos porque si no nos vamos a extender mucho y a nosotros el que más nos interesa precisamente es este del arco eléctrico. Así que ya veis que es un personaje bastante interesante y más allá de lo científico, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, una mujer en ciencia se encontraba con muchas barreras. De hecho, a Ayrton le negaron la entrada como miembro de la Royal Society en 1902, pero sin embargo, en 1899 sí que logró ser admitida en el Instituto de Ingenieros Eléctricos. Y allí fue la primera mujer en presentar una ponencia. Y además otro de sus grandes logros fue recibir la medalla Hughes de la Royal Society en 1906, que este era un reconocimiento muy importante que se daba a investigaciones originales de la electricidad y el magnetismo. Y finalmente murió en 1923 a los 69 años, dejando, como hemos visto, una profunda huella en la historia. Y hasta aquí este vídeo, espero como siempre que os haya resultado interesante.